La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, una vez más, Dios, en su amor, en su misericordia, nos convoca para oír de su palabra. Es mi deseo y mi oración que Dios en este día te bendiga a través de su santa palabra. Quiero saludarles a todos, a nuestros hermanos que nos ven a través de Telebendición allá en República Dominicana. Que Dios les bendiga mucho. Y también a los que nos escuchan por Radio Bonao Bendición. De verdad, mis amados, rogamos a Dios que en esta hora seamos muy edificados. Y a todos los que nos ven a través de YouTube, que Dios les bendiga mucho. Vamos a abrir el libro de Dios y a extraer el mensaje del Señor. Vamos juntos a edificarnos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el texto que vamos a leer se encuentra en 2 de Samuel 16, versículos 9 y 10. Dice así la Escritura: Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Muy bien, amados, rogamos a nuestro Dios que nos enseñe a través de su palabra. Como ustedes saben, el domingo comenzamos este mensaje titulado Los hijos de Sarbia. Explicamos primeramente que Sarbia era una hermana de David. Y esta mujer tuvo 3 hijos. ¿Recuerdan los nombres? Joab, Abisaí y Asael, sus 3 hijos. Vimos que ellos pertenecían al ejército de Israel, es decir, al ejército de David, y eran considerados muy valientes. Nosotros nos tomamos un tiempo para hablar de cada uno de ellos, para revisar algunos pasajes, por supuesto que no todos, pero algunos pasajes donde nos hablan acerca de características de estos hombres. Así como vimos características de Joab, también vimos a Abisaí y también a Asael. Y entonces llegamos a conclusiones muy importantes. Nosotros vimos que estos hombres contribuyeron tremendamente en las victorias de Israel. Así que vimos características como, por ejemplo, dijimos que ellos eran esforzados, que eran valientes, leales, aguerridos y muchas otras cosas más que uno puede deducir. Sin embargo, cuando vemos todas estas características tan buenas de estos hombres, llegamos a la pregunta de por qué David les dijo eso. O sea, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Y entonces terminamos explicando acerca de qué significa, qué quiso decirle David a ellos. ¿Qué tengo yo con? Y yo les expliqué la preposición con, lo que significa estar al lado de, juntamente, unión,
cooperación. Todo eso significa con. Entonces, yo entiendo que David lo que quiso decirles fue: ¿qué relación tengo yo con ustedes? ¿Por qué ustedes están conmigo? ¿Por qué yo estoy con ustedes? Si ustedes y yo no somos iguales. Ustedes tienen otro espíritu. Ustedes tienen otro corazón. Entonces, amados, llegamos nosotros a la gran enseñanza. La gran enseñanza de esa primera parte que vimos el domingo pasado, dijimos que es que Joab, Abisai y Asael eran parientes del rey. Le servían al rey. Conquistaron reinos para el rey. Eran leales al rey. Celaban y protegían las cosas del rey, pero no tenían el corazón ni el espíritu del rey. De manera que ellos tenían sus propias agendas, sus propias aspiraciones en el reino y actuaban en consecuencia a eso. Entonces, mis amados, aplicando, dijimos que de la misma manera tú puedes estar peleando las guerras de Dios, hacer muchas aportaciones a su reino y no tener el corazón del rey, el corazón de Dios, el corazón del reino, es decir, tener otro espíritu. Entonces, amados, se pueden hacer grandes esfuerzos en el reino de Dios y no tener nada que ver con Dios, así como los hijos de Sarbia que no tenían el corazón del rey. Y llegamos a la conclusión. Yo lo que estoy es tomando algunas cosas para entonces avanzar a lo que quiero decir y enseñar hoy en el nombre del Señor. Llegamos a las conclusiones y dijimos, escuchen, no basta con hacer cosas para el rey, es necesario tener el corazón del rey. ¿Qué es necesario? Tener el corazón del rey. Número 2, dijimos, no es hacer, es ser. Diga conmigo, no es hacer, es ser. Yo digo la primera parte, no es hacer. ¿Y ustedes? Es ser. O sea, una cosa es hacer y otra cosa es ser. Y en Dios hay que ser. No es lo que uno hace, es lo que uno es. No es lo que uno hace, es lo que uno es. Entonces, muchos obran para el rey, pero no conocen los caminos del rey. No conocen los caminos del rey. No conocen los caminos del rey. ¿Qué es conocer los caminos? ¿Cuál es la revelación en la Escritura acerca de los caminos? Los propósitos, las razones, las causas, los motivos por los cuales Dios hace lo que hace. A Moisés Dios le hizo conocer sus caminos, a Israel sus obras. Una cosa es conocer las obras de Dios y otra cosa es conocer sus caminos. Dios quiere que nosotros conozcamos sus caminos. Repito, Dios quiere que nosotros conozcamos sus caminos. Es lo mismo que decir, Dios quiere que conozcamos sus razones, sus motivos, sus propósitos, sus causas por el cual Él hace lo que hace. Y yo les dije algo por el Espíritu. No está en mi bosquejo, pero es el espíritu del mensaje. Yo les dije, ¿cómo puede uno conocer el corazón de Dios teniendo el corazón de Dios? ¿Cómo conozco el corazón de Dios teniendo el corazón de Dios? Y eso es muy importante entenderlo. Así que hacer y no ser conforme al rey es vano. Y entonces nosotros ahí quedamos. Muy bien. Fui rapidito para encaminarnos
a lo que quiero en esta noche. Ruego a Dios me permita comunicarlo. Ahora entonces vamos a tomar a David como un tipo del Señor. No se pierda, por favor. Vamos a tomar a David como un tipo del Señor, ya que el mismo Dios lo describió como un varón conforme a su corazón. Amén. Entonces funciona muy bien tomar a David como un tipo del Señor. Y veamos cómo él consideraba a estos hombres que habían arriesgado tantas veces sus vidas por su reino, pero que no tenían ningún parentesco con él, ni el carácter, ni la espiritualidad, no eran iguales. Entonces vamos a avanzar leyendo en 2 de Samuel capítulo 3, versículos 22, 23. 2 de Samuel 3, 22, 23. Búsquelo por favor, queridos hermanos, si ustedes pueden, y si no, se ayudan en pantalla. Así que voy a avanzar. 2 de Samuel 3, 22, 23 dice así: y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo. Oigan, sigan conmigo. Y traían consigo gran botín. ¿Quiénes? Los siervos de David y Joab. Ellos traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Muy bien, mis amados, para tener un contexto y entender los textos que hemos leído, permítame recordarle quién era Abner. Ciertamente este hombre fue quien mató a Asael, a uno de los hijos de Sarbia. Eso lo revela la Escritura. Abner era el general del ejército de Saúl. Muy bien. Y este Abner hizo rey al hijo de Saúl una vez que éste murió. Estoy hablando de Isboset. Y entonces era alguien muy importante porque era la cabeza, diríamos, el principal del ejército de Saúl. Ahora bien, entonces Abner, general del ejército de Saúl, hizo rey a Isboset, hijo de Saúl, sobre todo Israel, a excepción de la casa de Judá, la cual siguió a David, la casa de Judá. Ahora, estoy tratando de dar un poquito de contexto. Sucedió que después de un tiempo, Abner se enojó con el rey, es decir, con Isboset. Se enojó por una situación que pasó ahí, un reclamo. Yo lo voy a dejar ahí para no ahondar mucho. Un reclamo que le hizo por una mujer. Y entonces se enojó. Y en consecuencia, Abner, escúchenme, un enemigo de la casa de Judá. Abner, ¿quién era? El general, oiga, el general del ejército de Saúl. Uno que acompañó a Saúl para ir a matar a David. Entonces resulta que se enoja con el rey, con su rey, con el hijo de Saúl, Isboset. Y entonces este hombre buscó a David para hacer un pacto con David. Y vean ustedes, mis amados, que fue con ese fin que subió Abner a Hebrón, lo que hemos leído hace un momento, para reunirse con David
Y luego que acordaron y comieron juntos, dice el texto que se fue en paz. Ahí ustedes lo ven. Y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces, mientras esto ocurría, esa reunión entre Abner y el rey David, resulta que Joab no estaba. Él no estaba en el campamento. Pero cuando llegó, alguien le dijo que Abner había estado allí. Entonces, ¿qué hizo Joab? De inmediato fue a David y le reclamó. Y le dijo, lean conmigo los versos 24 y 25, por favor. Segunda de Samuel 3, 24, 25. Vean lo que le dijo. Ahí dice, voy a esperar un momentito para que ustedes lo busquen. 24 y 25. Vean el reclamo. Le dice, entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Está hablando al rey. ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? Siguiente. Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Mis hermanos, deténganse un momentito. Yo no los quiero enredar con muchos nombres. No se me vayan a perder, porque yo sé que yo estoy tratando de explicar, que estoy esforzándome para explicar, pero una cosa es lo que usted entienda. Una cosa es lo que usted logre entender. Nosotros estamos hablando de los hijos de Sarbia, de ellos tres. ¿Quién era Sarbia? Una hermana de David. O sea que sus hijos eran sobrinos del rey. Joab, ¿quién más? Abisaí y Asael. Ahora introduje otro nombre aquí para que no se confundan y es Abner, general del ejército de Saúl, que se enojó con su rey, con el hijo de Saúl, Is-Boset. Y entonces, al enojarse, busca a David para hacer un pacto con él. Lo lógico, humanamente hablando, era que David aprovechara ese momento y de inmediato matara a Abner. Era su enemigo, lo buscaba para matarlo. Querían conquistar su reino. Yo dije humanamente. Pero vean ustedes el corazón de David, que hace pacto con este hombre, come con él, come con un enemigo, hace pacto con él y Abner se va en paz. Ahora usted entiende por qué Dios dijo, hablando de David, que era un varón conforme a su corazón. Pero ese no era el corazón de los hijos de Sarbia. Vean a Joab, que dijo, pero ¿cómo desperdiciaste ese momento? Había que matarlo. Entonces, ustedes tienen que ir conmigo a la escritura, porque resulta que yo aquí quiero preguntarme algo. Deténganse un momento. No siga leyendo usted porque se pierde. Deténganse un momento. Aquí yo me pregunto algo. ¿Cuál era el verdadero motivo de Joab? ¿Verdaderamente él estaba interesado en el reino, en cuidar a su rey? ¿O era un asunto de venganza? Porque recuerde que Abner había matado a su hermano Asael, pero por una torpeza de Asael. Después ustedes pueden leer en casa. De antemano que Abner le había dicho, mira, quédate, no te metas. Y se metió y tocó. Por lo mismo que estamos hablando, otro corazón.
por hacer cosas fuera de orden. Entonces ahora resulta que yo creo, como ya dije, que habían otras razones en Joab. Porque inmediatamente que salió de la presencia del rey David, decidió actuar, escúchenme hermano, decidió actuar por su propia cuenta. Decidió actuar independientemente de su rey. Ya estamos muy mal. Ya estamos muy mal. Independientemente de su rey. Y entonces mandó a alcanzar a Abner. Y vamos a leer en los versos 22 al 27. Perdón, vamos a leer 24 al 27. Voy a avanzar una vez más. Voy a leer ahora del 24 hasta el 27. Voy a repetir. Dice, entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Pero escuchen. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Otro corazón, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Vean ustedes, porque ahora yo estoy haciendo un contraste entre lo que es el corazón de David y el corazón de los hijos de Sarbia. ¿Qué tiene que alguien sea valiente? ¿Qué tiene que alguien sea leal? ¿Qué tiene que alguien sea muy esforzado si no tiene el corazón de la casa, no tiene el corazón del reino, no tiene el corazón del rey, no tiene el espíritu correcto, por muy valiente que sea, por muchas obras que haga? Es que lo que cuenta es el corazón, lo verdaderamente valeroso es el corazón, mi querido. Muchos pudieran diríamos, sorprenderse por la valentía, la sagacidad, la capacidad, lo aguerrido que eran los hijos de Sarbia, pero no tenían el corazón del rey. Qué grave error para un líder hacer cosas independientemente, con otro espíritu, con otro corazón. Entonces, aquí ya está clarititita la revelación. ¿Cuál fue el móvil de esta muerte? ¿Eran las guerras de Jehová? ¿Era asegurar el reino de David, su rey? No, nada de eso. El motivo que llevó a Joab a matar a Abner fue la venganza. Fue la venganza. Ahora entonces recuerde que David no sabe de este asunto. Él lo hizo independiente. David había hecho, diríamos, le extendió su diestra a Abner. Hizo pacto con él. Y dice la Escritura, en 2 de Samuel 3, seguimos desde el 31 al 37. Sigan conmigo, por favor. Dice, 2 de Samuel 3, 31 al 37 dice, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro
Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Mis hermanos, escuchen, ¿quién tiene el corazón para llorar a un enemigo? Escúcheme, cualquiera llora a un amigo, pero llorar a un enemigo que te persiguió a muerte. ¿Qué corazón más malo el de los hijos de Sarvia? ¿Por qué la venganza? ¿Por qué ojo por ojo, diente por diente? ¿Por qué? Estamos viendo a David como un tipo del Señor. A aquellos que le maldicen, David los bendice. A aquellos que lo perseguían para matarlo, David se atreve a hacer un pacto con ellos, a comer en paz con ellos, y por causa de su muerte llorarles. Escúchenme aquí. El corazón de David es este: amar a sus enemigos. Pero yo digo el corazón de David, pero para decir que ese es el corazón de Dios. Amar a enemigos. Diga, eso es otro corazón. Eso es otro corazón. Bendecir a los que nos maldicen. Reaccionar con bienes para los que procuran nuestro mal. Eso es otro corazón. Responder con bienes, con cosas buenas. Y eso es Biblia pura, porque la Biblia dice que hay que vencer el mal con el bien. Y ese es el corazón de David, pero no ese es el corazón de los hijos de Sarvia. Espero en Dios que esta enseñanza quede marcada en su espíritu, que quede en su corazón, para que usted identifique cuando usted escuche los hijos de Sarvia. Ya sé, eran buenos, eran valientes, eran esforzados, eran leales, pero no tenían el corazón del rey. Y si no hay corazón, no hay razón de ser. Si no hay corazón, ya no importa lo que tú hagas. Escúcheme, si no hay corazón, ya no importa lo que tú hagas. Ya no importa la ofrenda que da Caín, porque no había corazón. Si no hay corazón, no hay ofrenda que toque a Dios. Que yo dije, si no hay corazón, no hay ofrenda que toque a Dios. Lean conmigo. Después de ver de una manera tan amplia y yo diría magistralmente cómo el Espíritu Santo nos dejó este escrito para entender nosotros, el corazón de David hizo una endecha a Abner. Yo siento que lo estaba tratando como un hijo. Lloró, iba detrás del féretro.
Vean conmigo en 2 de Samuel, capítulo 3 también, los versículos 38 y 39. Versículos 38 y 39. Dice así la Escritura: también dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, ¿quiénes? Los hijos de Sarbia, que son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. ¿Cómo son los hijos de Sarbia? ¿Cómo son? Muy duros. Ellos son muy duros. Mis hermanos, los hijos de Sarbia son duros. Los hijos de Sarbia no perdonan. Los hijos de Sarbia no perdonan, son duros. Esa palabra duro se traduce en la Biblia como brusco, cruel, insensible, terco, obstinado. Eso eran los hijos de Sarbia. Bruscos, crueles, insensibles, tercos, obstinados. Esta expresión duro implica algo nocivo, dañino, desfavorable. En sentido figurado, bien pudo decir el rey: los hijos de Sarbia me son como una mala noticia. Una mala noticia. Por tanto, podemos concluir que los hijos de Sarbia no tenían el mismo sentir que David, ni sus corazones iguales al corazón de su rey. Muy bien. Yo quiero que entienda lo siguiente, hermano. Porque aquí lo que estamos viendo estamos haciendo el contraste del corazón de David, que es el corazón de Dios, con el corazón de los hijos de Sarbia, o el espíritu de estos hombres. Entonces nosotros sabemos que Abner era enemigo de David. Sin embargo, David lloró su muerte. Yo te pregunto, ¿tienes tú el corazón para llorar a un enemigo? ¿Saben que hay gente en la iglesia que les cuesta perdonar a alguien algún agravio, alguna situación? Diría yo, pequeñeces. Ahora tener el corazón para llorar. Ahora, tú no vas a saber si tienes el corazón de Dios hasta que no llores por un enemigo. ¿Qué sientes cuando a tu enemigo le va mal? Está bueno por desgraciado. ¿Qué sientes? Es que entiéndame, el corazón de Dios es el corazón de David. Es el corazón del rey. Está llorando a su enemigo. Mientras que Joab lo mató por venganza. Si Joab hubiese tenido el corazón y el espíritu de David, simplemente se hubiese sometido a la instrucción del rey. Ya. Listo. Es dependiente del rey. Va alineado el pensamiento. Así que mientras David lloró a su enemigo, ya nosotros vemos que Joab lo mató por venganza, envolviendo sus asuntos personales con los del reino. Y aquí vemos otra gran diferencia entre ellos.
Mientras David amaba a sus enemigos, Joab les hacía pagar implacablemente sus discrepancias. Ahora, así como David lloró a Abner, también David lloró a Absalón. ¿Alguien me puede decir quién era Absalón? Hijo de David, pero dígame algo más. ¿Ah? Un traidor, uno que socavó el reino de David hasta que se lo arrebató. Tuvo David que huir de Jerusalén. Su propio padre tuvo que huir porque su hijo le había socavado el reino. ¿Saben ustedes, para darles un anticipo de lo que voy a decir en unos momentos? Exactamente en ese momento, cuando David iba huyendo de su propio hijo Absalón, quien ya tenía el reino, fue que se dio el incidente con el que nosotros comenzamos este mensaje. David iba huyendo, es decir, él estaba huyendo de su Jerusalén. Y ahí fue cuando apareció ese hombre para maldecirlo. Que Abisaí, ustedes ya saben lo que le dijo por causa de tener ese corazón vengativo. Y ahí fue cuando David le dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Dejen eso ahí en su mente y en su corazón, porque en un momento lo vamos a tomar. Entonces, no solo lloró a Abner, sino que también lloró a Absalón. Absalón, yo diría que si David, ay Dios mío, si David es un tipo de Dios, yo digo que Absalón es un tipo del diablo. De verdad. Si tú revisas todo lo que a su propio padre, hay que tener un espíritu muy perverso para corresponder así al papá, a su propio papá, hasta arrebatarle el reino. Y ahora vemos al papá que cuando muere Absalón, querido hermano, David lo llora, es su hijo. Pero también lloró a Amasa, otro enemigo. Ustedes pueden leer, esas historias están en Samuel y también en Reyes. Esas historias se cuentan en esos libros. Amasa era otro general del ejército enemigo, que por cierto también lo mató Joab. Joab matando y David endechando. Joab matando y David llorando. ¿Por qué? ¿Por qué lo endechó? Porque David, es decir, Joab también lo mató independientemente de su rey. Después ustedes pueden leer en 2 de Samuel. Así que David era amigo de sus enemigos. Escriba eso donde pueda. David era amigo de sus enemigos, porque David era un tipo de Cristo. Yo quisiera pedirles, por favor, que pudieran proyectarnos Mateo capítulo 5 en el verso 44. Aquí vamos a ver, ¿por qué yo estoy diciendo que David era amigo de sus enemigos? Porque era un tipo de Cristo. En Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Oiga, estas ya son palabras de Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para eso hay que tener el corazón de Dios. ¿Qué yo dije? Para eso hay que tener el corazón de Dios.
Vamos a dejar un momentito ese texto ahí en pantalla. Yo quisiera que ustedes tracen su mirada a ese pasaje, porque hay que aplicar el mensaje. Yo no quiero tener el corazón de los hijos de Sarbia, yo quiero tener el corazón de Dios, el corazón de Dios. Y para tener el corazón de Dios, escuchen, amados míos, vean ustedes lo que dice ahí. Hay que amar a nuestros enemigos, hay que bendecir a los que nos maldicen, hay que hacer el bien a los que nos aborrecen, hay que más bien orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos maltratan y desean el mal para nosotros. Hay que bendecirles, hay que orarles, hay que desearles toda clase de bien desde el corazón. Mis amados, no es hacer obras para Dios, sino andar en sus caminos. Oiga lo que yo voy a decir. No es hacer obras para Dios, sino andar en sus caminos. Dios es misericordioso, David fue misericordioso. Dios es justo, David amaba y se esforzaba por la justicia. Dios ama a sus enemigos, David amaba a sus enemigos. Pero eso no pasaba con los hijos de Sarbia. Mi hermano, hay que actuar de acuerdo al corazón de Dios. No importa lo que se sienta en ese momento. No importa cómo tú te sientas. Es que el cómo tú te sientas no es relevante cuando tú tienes el corazón de Dios y tú sabes que tienes que hacer conforme a Dios. Por eso yo he dicho, si yo pierdo y el reino gana, ya está. Eso es lo que yo quería, que gane el reino de Dios. No importa lo que cueste, no importa. ¿Qué importa lo que yo quiero? ¿Qué importa lo que yo siento? ¿Qué importa, mi querido hermano? Nosotros no vivimos para satisfacer nuestras necesidades. Jesucristo nos dejó un ejemplo vivo y eficaz. Al no preocuparse por ninguno de sus apetitos, sino simplemente entender que su vida era para la gloria de Dios. Y si había que morir en la cruz, muero en la cruz para que gane el reino de Dios. Aleluya, aleluya. Así que mi hermano y mi hermana, hay que actuar de acuerdo al corazón de Dios, no importa lo que se sienta en ese momento. Ahora escúcheme, empezamos el descenso, ¿verdad? Nos va a tomar unos minutitos. Escuchen, en la madurez hay sujeción a la voluntad de Dios y sometimiento a la disciplina del Señor. Voy a repetir, en la madurez hay sujeción a la voluntad de Dios y sometimiento a la disciplina del Señor. Ahora usted entiende por qué David dijo, déjalo que me maldiga. Yo me someto a la voluntad de Dios, yo me someto a la soberanía de Dios. Y si Dios le permite que me maldiga, que me maldiga. En la madurez hay sujeción a la voluntad de Dios y sometimiento a la disciplina del Señor. Ese era el corazón de David, pero no el de los hijos de Sarbia. Hermanos míos, el que tiene el corazón de Dios actúa siempre sometido a la voluntad del Señor y no a la suya propia. Voy a repetir, quizás algo quede en el corazón. El que tiene el corazón de Dios actúa siempre sometido a la voluntad del Señor y no a la suya propia. Y ahora entonces vamos a terminar con lo siguiente. Busquen conmigo en 2 de Samuel, en el capítulo 19, y vamos a leer los versos 18 hasta el 20. A ver si yo estoy bien con esa cita. Muy bien. Dice así,
Segunda de Samuel 19, 18 al 20. Dice: y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Quiero que se detenga un momentito. ¿Saben qué es lo que está pasando aquí? Lo voy a poner en contexto. Así como David un día tuvo que huir de Jerusalén, derrotado, ahora David está regresando a Jerusalén en victoria. Escúchame. Dice el texto, sigue diciendo: entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. ¿Saben ustedes, mis amados, quién es Simeí? Simeí es aquel hombre que lo maldijo. Voy a recordarles ese texto rapidito. Voy a recordar dónde comenzamos. Simeí es este. Vamos a leer, si quiere póngamelo allá por favor, segunda de Samuel 16. Segunda de Samuel 16. Yo pienso que podemos partir del verso 7, 8, tal vez hasta el 10. Ahí está. Dice: y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Siga. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Ay, Simeí. Voy a dejarlo ahí porque lo que quería recordar era eso, para que vean ustedes que Simeí, el que lo maldijo, cuando él iba huyendo. Ahí iba David, afligido. Imagínense un papá irse de su casa, de su tierra, porque su hijo le había socavado el reino. La aflicción no era tanto, les aseguro, conociendo el corazón de David, no era tanto ni por el reino, ni por la tierra, era por la conducta de su hijo que verdaderamente David iba tan afligido. Pero ahora resulta que Dios le da la victoria, y como Dios lo había ungido, y como Dios cumple su palabra, pasa el tiempo y ahora está retornando en victoria. Y aparece Simeí, pero aparece con humillación, reconociendo su pecado. ¿Qué dijo Simeí? Porque yo tu siervo, en el verso 20, segunda de Samuel 19, 20. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Vemos aquí a un hombre que reconoce haber pecado y se arrepiente. Ahora yo le voy a hacer una preguntita antes de avanzar, ya estoy terminando. ¿Qué hubiera hecho usted con Simeí? ¿Qué hace usted con aquel que le trató tan mal, que lo maldijo, hombre sanguinario? Era justo que perdieras el reino y que tu hijo se lo arrebatara, porque tú no mereces ese reino, hijo de yo no sé quién. ¿Qué hubieras hecho tú, ahora que lo tienes ahí postradito, ahora que está llorando ahí, que está implorando por misericordia para que el rey no lo mate?
Humanamente tenía que matarlo. Humanamente hablando, con el corazón de los hombres, había que matarlo. Pero no con el corazón de Dios. Y como David tenía el corazón de Dios, entonces vemos a este hombre humillado, pidiendo perdón, arrepentido, delante de aquel a quien él había maldecido. ¡Qué vergüenza! Pero resulta ser que mientras Simei está implorando por perdón, humillado, arrepentido, antes que David pudiera siquiera articular una palabra nuevamente, le salió al encuentro Abisai y le dijo, verso 21, ahora estamos en el verso 21, siga por favor, verso 21. No, estamos mal. Verso 21, segunda de Samuel 19, eso es. Vean ahí, verso 21, dice, respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Mis amados, vemos otra vez la actitud de Abisai. Es que Abisai fue el mismo. O sea, ustedes entienden el propósito del Espíritu Santo al dejar estas cosas. Los mismos personajes. La única diferencia es que antes David iba derrotado y ahora viene victorioso. Y dice el Espíritu Santo, quiero que los mismos personajes estén ahí. Porque vamos a medir el corazón de David. Y entonces, otra vez aparece este terco hijo de Sarbia, el cual no había entendido. Y por segunda vez, David le reclama en los versos 22 y 23. Segunda de Samuel 19, 22, 23. Mire, oigan, David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? Ahí hay otra palabra. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Siguiente. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. ¡Qué corazón! Ahora usted entiende por qué los hijos de Sarbia no tenían el corazón de David. Los hijos de Sarbia eran adversarios. ¿Saben ustedes que la palabra que utiliza David ahí en el original es la misma palabra para Satanás? Satán. Ustedes, los hijos de Sarbia, me son Satán. Me son adversarios, me son Satanás, me son de tropiezo. Vean ustedes qué corazón el de los hijos de Sarbia, qué corazón el de Abisai. David venía con mucha gratitud para con Dios por causa de que le había dado la victoria. Como en un día de gozo y de júbilo y de victoria iba a haber muerte en Israel. Esa no es la ofrenda que merece Jehová, dice David. Y le juró que no lo iba a matar. David amaba a sus enemigos. David tenía otro corazón. No basta con hacer, hay que ser. No es hacer obras, es tener el corazón. Y ya teniendo el corazón, haz las obras. Pero teniendo el corazón, ¿qué debo yo procurar? ¿Qué debes tú procurar? Tener el corazón de Dios. ¿Y quiénes tienen el corazón de Dios? Todos aquellos que han nacido de nuevo por la operación del Espíritu Santo. Pero ojo, porque así como David fue probado, tú también serás probado para ver si verdaderamente tú tienes
el corazón de Dios. Y por eso es necesario Judas, y por eso es necesario Alejandro, ¿cómo se llama el otro? Himeneo, ¿no? Es necesario Sanballat, es necesario Tobías, son necesarios los enemigos para ver dónde están los que tienen el corazón de Dios para amar a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Son necesarios, son necesarios. No reprenda a Judas, no reprenda a Sanballat, no, bendícelos. Bendice a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Ama a tus enemigos. Si te pide un enemigo de comer, dale de comer. Si hablan mal de ti, habla bien tú de ellos. ¿O vas a reaccionar como Joab, como Abisaí, como Asael? Mi hermano y mi hermana, es tiempo de levantar las manos y decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos ayude para andar por este mundo donde hay muchos enemigos que necesitan de gente que les bendiga. Que les bendiga. Nosotros nacimos para bendecir. Nacimos para bendecir. Tú y yo, mi querido hermano y hermana, nacimos para bendecir, para tener el corazón de Dios. Si tú tienes y yo tengo el corazón de Dios, vamos a amar a nuestros enemigos. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Pero la verdad es que las pruebas van a venir para ver si nosotros verdaderamente tenemos el corazón de Dios para actuar como actuó David, amando a sus enemigos, perdonando a los dignos de muerte. Es que ese es el corazón de Dios. Dios perdona a aquellos que no merecían el perdón. Eso es gracia de Dios, eso es misericordia de Dios. Mi hermano y mi hermana, te bendecimos. Rogamos al Dios generoso y bondadoso que te guarde y que te preserve y que te dé ese corazón para que seas muy eficiente en el reino de Dios. El reino al cual pertenecemos y el reino el cual está viniendo. Que Jehová el Señor te bendiga en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.